Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí, en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Bienvenidos al primer programa de Enclave Musical del Sur de este año nuevo 2025. Ahora ya finalizadas las fiestas de Navidad, iniciamos un nuevo año con más ilusión si es posible. Agradecemos que han aumentado el número de oyentes de nuestro programa. Solicitamos que inviten a hacerlo a sus amistades y amigos. En este programa tendremos una vez más a nuestro colaborador Antonio Hernández con su agenda Morini, y seguiremos con una entrevista al clavecinista Alfonso Sebastián Alegre, que dirigió el concierto de Navidad el pasado sábado 21 de diciembre en la Sala Turina de Sevilla. Ahora damos paso a la agenda Morini. Hola, Antonio. Hola Basilio, queridos oyentes. Tras las vacaciones navideñas vuelve la actividad a la mayoría de las salas sevillanas. Vamos a comenzar ya con una semana en la que no hay demasiadas citas, unas 40, pero sí son realmente interesantes. En el Turina tendremos por primera vez en Sevilla el grupo El Gran Teatro del Mundo, con un programa titulado Emoción y Dramatismo en la música religiosa del siglo de oro francés, que es un excelente programa monográfico del gran compositor Charpentier y que incluirá una ópera o semiópera titulada David y Jonatas, tragedia bíblica. En el Maestranza tendremos el clásico ballet de estas fechas. En esta ocasión será El Corsario por el Ballet Nacional de Estonia, con música de Adam, Pugni, Delibes y Drigo. Estará la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Foso y la dirección musical de Gaspar Mant y coreografía y dirección de escena de José Carlos Martínez. Si no me equivoco, son 3 funciones y quedan entradas. También en el Turina tendremos un excelente cuarteto español, el Cuarteto Quiroga, que interpretará obras de Haydn, Bartók y Beethoven. En el Maestranza, muy interesante trío de clarinete, viola y piano, Pablo Barragán, Joaquín Riquelme y Michael Benderberg, respectivamente, que interpretarán obras de Mozart, Schumann, Clark y Whitman. También en el Turina, dentro del ciclo de cámara de la Sinfónica, estará el trío Helios, que es el conjunto ganador del 10º concurso de música José Gámez del Conservatorio Superior, trío formado por violín, cello y piano, que interpretará el trío con piano en re mayor, conocido como Fantasma de Beethoven, el trío con piano número 1 en re menor de Fanny Mendelssohn y una obra realmente superlativa, aunque no muy conocida, el Círculo, Fantasía para piano, violín y violonchelo, opus 91 de 1936 de Joaquín Turina. Esta obra es la penúltima cita de la Ruta Turina, que terminará al día siguiente, esto es el domingo, terminará el lunes, del que ya hablaremos la semana que viene. Además tendremos a Tottenham con 3 citas diferentes, al Cuarteto Palatín y un concierto a piano y voz, homenaje al Fantasma de la Ópera en Alcalá de Guadaira. También tendremos jazz, por ejemplo, con Pascual Piqueras Quintet en el Turina, un par de citas de flamenco, y luego de las demás salas y espacios cabe la pena destacar la programación de Cartuja Center con Hija de la Luna, gira descanso dominical en Cartuja Center, Lola Reina, por siempre Reina, Rocío Jurado, el musical,
y María Becerra. Bueno, esto es más o menos todo. Esperemos vernos en alguna de estas citas y disfrutar de la música en directo como siempre. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Antes de empezar la entrevista con Alfonso Sebastián, me gustaría ofrecerles una pieza muy de nuestra Navidad, un villancico ofrecido a la Virgen del Pilar, la tierra de nuestro invitado, titulado De esplendor se doran los aires. Lo interpreta el grupo Los Músicos de Su Alteza con Luis Antonio González y obra de José Samaniego.
Qué bien suena la música navideña de nuestra tierra. También os traigo un fragmento, una pieza del concierto que nos ocupa. En este caso, unos minutos de la cantata Bendito es el hombre, de Johann Sebastian Bach, con la Orquesta Barroca de Sevilla, la soprano Manon Chauvin, el barítono Víctor Cruz y Alfonso Sebastián al clave y dirección.
Como hemos indicado al inicio del programa, hoy tenemos con nosotros en Clave Musical del Sur al clavecinista Alfonso Sebastián Alegre, quien nos ha ofrecido un magnífico concierto de Navidad por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Pero hay que reconocer que la sala se llenó con seguidores de la Orquesta Barroca de Sevilla, más que miembros cofrades. Un placer tenerle aquí en nuestro programa Onda Local de Andalucía. Muy buenas. Buenos días, Basilio. Lo mismo le digo. Es un gran placer para mí. Bien. El gusto siempre es nuestro. El gusto siempre es nuestro. Bueno, como decía en la introducción, fue magnífico el concierto. Disfrutamos muchísimo. Y estuvo lleno. No sé si... Creo que había alguna butaca vacía de algunos miembros de alguna cofradía que reservaron y no aparecieron. Pero los seguidores de la Orquesta Barroca, fiel a su orquesta, y bueno, y en esta ocasión con el director que nos teníamos, como digo, Sebastián, fue magnífico. Disfrutamos muchísimo en esta ocasión con Bach, pero vamos a conocer un poco más a nuestro invitado de hoy. Me gustaría dar unos datos biográficos para informar a nuestros oyentes de Alfonso Sebastián, que nació en Zaragoza, estudió piano con María Pilar Armijo y clave con José Luis González Uriol en el Conservatorio Superior de Zaragoza. Prosigue su formación en el Conservatorio Nacional Superior de París, donde se especializa en fortepiano con Patrick Cohen. Ha seguido cursos de perfeccionamiento con Hans Wilhelm Hansen, Gustav Leonard, entre otros. Miembro del grupo Los Músicos de Su Alteza, también colabora con la ensamble La Tempestad, la Orquesta Barroca al Aire Español, la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Laureado en la modalidad de clave y órgano en el concurso de Juventudes Musicales de España, como solista o en diversas formaciones. Ha actuado en importantes festivales y salas, algunas impronunciables para mí. Ha llegado a diversas grabaciones, villancicos de Juan de Aragüés, obras para dos claves de Luigi Boccherini con Silvia Márquez. Además, con los músicos de Su Alteza, ha grabado La Miserere de Nebra y La Divina Filotea, así como villancico de Samaniego, la ópera Amor aumenta el valor de Nebra y oratorio romano de Crasini y Luigi Rossi. Estos últimos para el sello de francés de Alfa. También es traductor y ha publicado diversos trabajos, novela negra, novela histórica, monografía de historia del arte, en editoriales como Grijalbo o Electa. Actualmente y desde el año 1999 es profesor titular de clave y continúa en el Conservador Profesional de Música de Salamanca. Un incansable, por lo que vemos, toca muchísimas cosas. Eso ha quedado muy claro, eres incansable. Pero ¿nos puedes contar cómo llegas, cómo conoces el mundo de la música? Bueno, el mundo de la música estuvo rodeándome desde que yo era muy pequeño. En mi casa, yo soy el único músico profesional de la familia, pero ha habido siempre muchos músicos aficionados. Mi madre, por ejemplo, toca el piano. Ella está muy orgullosa de haber acabado la carrera de piano y en aquel plan antiguo, que es incluso anterior al plan del 66 que yo estudié, ella se examinó en el Conservatorio de Madrid, de último curso, hizo un viaje profeso y entonces ella está muy orgullosa de ello. Y bueno, y la verdad que es una pianista bastante buena. Cuando vengo por Zaragoza para verla, de vez en cuando seguimos tocando a cuatro manos. Mi padre era guitarrista, aficionado, y bueno, también tocaba bastante. Al margen de eso, bueno, pues eso, el caldo de cultivo estaba ahí. En casa había una gran colección de discos de mi padre que sigue estando. Ahora mismo la estoy viendo porque estoy pasando las navidades en la casa familiar. Y nada, y el piano también lo estoy viendo aquí en el salón donde estoy. Sigue ahí y en él empecé con mi madre en un inicio, hasta que, bueno, como una madre es una madre y no puede ser madre y profesora a la vez, sino solo puede ser madre, pues me dejó por imposible y me mandó al conservatorio cuando tuve la edad mínima y así empecé, básicamente. O sea que empieza con el piano. Sí, claro. En aquella época, digo, con el antiguo plan de estudios, el plan del año 66 que ya he mencionado, el clave era un instrumento, digamos, de especialización, es decir, había que estudiar al menos 5 años de piano por delante antes de poder dar el salto. A diferencia de lo que sucede ahora con el plan de estudios vigente ahora, bueno, está en vigor desde que entró en vigor la LOCSE y las sucesivas leyes,
ahora permiten empezar el clave en los conservatorios desde la edad mínima, es decir, un niño de 7 años cuyos padres conozcan el clave o que el niño quiera, puede matricularse y empezar de cero con el clave. Sí, sí. O sea, prácticamente solfeo y clave al mismo tiempo, casi. Sí, exacto. Bueno, ese salto del piano al clave, ¿qué te atrajo del clave? ¿Cómo pasas de él? Pues mira, como siempre suele haber una persona que en medio. Es el medio, el desencadenante. Y en este caso fue José Luis González Uriol, que antes has citado, y que ahora está jubilado ya desde hace muchos años, pero fue en tiempos el catedrático de órgano y clave del Conservatorio de Zaragoza. Y fue una de las primeras personas que salió a estudiar al extranjero, a formarse con estos instrumentos, y que volvió, porque antes de él hubo quienes efectivamente se fueron, pero se quedaron. Pero José Luis regresó para crear escuela. José Luis estudió el clave en Ámsterdam con Gustav Leonard, ni más ni menos. Y entonces él que era amigo personal de mis padres, bueno, porque por circunstancias, Zaragoza es muy pequeña, y la mujer de José Luis fue compañera de colegio de mi madre, y bueno, y también formaban parte de la pandilla de amigos de mis padres. Él siempre andaba, como decía antes, como el clave o el órgano no eran instrumentos en los que se pudiera empezar, José Luis siempre andaba buscando, pues eso, chavales que estuvieran ya, digamos, hubieran estudiado los cursos suficientes de piano como para atraérselos al lado oscuro, vamos a decir así, del órgano y del clave. Y yo era muy fácil porque, claro, era amigo de la familia, entonces, bueno, este chico tendría que probar con el clave. Y un día me invitó a su casa, estuve allí, toqué los instrumentos que tenía un órgano así de salón y luego tenía un par de claves. Y a mí que me gustaba más el repertorio más bien antiguo, pues el clasicismo, la música anterior a 1800, pues aquello me encantó. Y claro, él me vendió muy bien la moto y entonces al año siguiente yo me matriculé en clave. Seguí con los estudios de piano, pero seguí con el clave y con el órgano también, con las tres cosas. Así que ese fue el paso, José Luis. Uriol. José Luis González Uriol, debo decir, para los radioyentes que a lo mejor, bueno, es conocido, Aragón, es conocido. Es conocido, sobre todo es también muy conocido porque, bueno, él ha sido un factotum de la música en Zaragoza. Quizás es muy conocido fuera de las fronteras de Aragón a través del curso de música antigua de La Roca. Es un curso que se celebra todos los veranos desde hace 46 o 47 años. Es ahora mismo el decano de los cursos de música antigua de España y no lo es de Europa porque el de Siena, si no recuerdo mal, es como 2 o 3 años más viejo. Pero es algo heroico que una empresa de ese calibre se siga manteniendo 46 años después contra viento y marea. Y por ese curso de música antigua ha pasado prácticamente todo el que es alguien es alguien de la música antigua en España. Pues sí. Eso se lo debemos a José Luis. Y también el orgullo de tener ese bagaje, ¿no? A nivel nacional, sí, para todos nosotros. Claro. Eso es una meca de la música antigua. Hay que ir por lo menos una vez en la vida a La Roca. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar en tu vida profesional? ¿Cómo llegas a donde estás? ¿Cómo es tu trayectoria? Hemos conocido cómo empiezas y culminas como estudiante, pero ahí te vas a París, ¿no? ¿Y cómo evolucionas? Sí. Bueno, a ver, el irme a París también fue también gracias a que se cruzó en mi camino una persona, en este caso Patrick Cohen, al que también has citado, que fue mi profesor de fortepiano. En un momento dado, yo empecé cuando cumplí 18 años. En realidad yo no me iba a dedicar a la música. Cuando cumplí 18 años yo me matriculé en la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Derecho y cursé estudios de Derecho porque iba a ser embajador, pero yo quería hacer carrera diplomática. Y bueno, es verdad que quería aquello, pero la música siempre estuvo muy presente en mi vida. Entonces, llegados a tercero de carrera, que es donde se cursa Derecho Internacional Público, pues vi que aquello en realidad no era exactamente como me lo había imaginado. Bueno, y en aquella época también al Conservatorio de Zaragoza, donde yo seguía acabando los estudios de clave y órgano, que había empezado más tarde, claro, acertaron a invitar a un curso extraordinario a este hombre, a Patrick Cohen, un fortepianista que en aquella época, ahora mismo está un poco retirado de la vida pública, se está jubilado, pero sigue tocando en petit comité, pero en aquellos años, estoy hablando de los principios de los 90, tuvo mucha proyección internacional y también en España porque grabó muchos discos para el sello Glosa, que era el sello que en aquella época habían fundado los hermanos Moreno y que estaba en el Escorial. Y digamos que era el fortepianista, bueno, el más relevante del momento, porque grabó tocaba mucho con el Cuarteto Mosaic, con Christoph
Juan, por ejemplo, hacía pareja, que Christoph lo conocen muy bien en Sevilla porque ha dirigido y ha tocado muchas veces con la orquesta barroca. Bueno, el caso es que Patrick se cruzó en mi camino y a mí me encantó el fortepiano porque también era, digamos, un instrumento a caballo entre el piano moderno con el que había empezado y el clave y el órgano con los que había seguido por mis intereses por esa música. Y entonces descubrí que era el instrumento que aunaba un poco todo, ¿no? Y entonces Patrick me dijo, bueno, ¿por qué no haces las pruebas del Conservatorio de París? Y allá que me fui un 14 de febrero, recuerdo que fue el día que las hice del año 99, y nada, y ya está, pues las pasé, me aceptaron, y entonces empezó esos 3 años largos que estuve en el Conservatorio de París a su lado, que fueron muy enriquecedores por él, porque era un personaje bastante pintoresco, un muy buen profesor y un tipo excepcional. Y luego también, evidentemente, por la institución a la que fui, porque el Conservatorio de París, como bien sabes, es el primer conservatorio que se fundó en Europa y aunque en algunas cosas quizá todavía viva de las glorias del pasado, mantiene el prestigio que le ha honrado durante todos estos 200 años y pico de fundación. Y luego la ciudad misma, claro, que era, pues París, yo que sé, con todo lo que puede ofrecer siendo un estudiante, ¿no? Bueno, es una ciudad, como toda gran ciudad, sigue siendo un poco hostil, pero con 20 años te da igual todo eso. Evidentemente. Te lo pasas muy bien y yo disfruté mucho de todas las oportunidades que me ofreció y de la ciudad, sí. Y terminas en París y Mm. saltas a... Y termino en París y eso fue en el año 90. A ver, no, he dicho yo hice la prueba en el 14 de febrero del 96, porque en el 99 fue cuando, sí, aquello fue todo un poco de carambola. El 1 de julio del 99 se convocaron oposiciones en España para plazas de profesor de clave, en mi caso. Fueron las últimas oposiciones de lo que entonces se llamaba el territorio MEC, es decir, las últimas oposiciones comunes para todo el territorio nacional, porque a partir de esas ya se acabaron de transferir las competencias educativas a todas las comunidades que no las tenían todavía y entonces ya se cuarteó todo y a partir de entonces ya fueron oposiciones, digamos, en cada región. Pero aquellas fueron las últimas y bueno, pues ya digo, me presenté por probar un poco, porque tampoco tenía grandes esperanzas, pero bueno, pues saber de qué iba aquello, y el caso es que me presenté y las aprobé. Y entonces, desde julio, yo acabé un 29 de junio en el Conservatorio de París, y el 1 de julio estaba ya en Madrid haciendo las oposiciones, las saqué, y ese mes de septiembre del 99 empecé a trabajar como profesor de clave en el Conservatorio de Salamanca, que es donde sigo ahora 25 años después, que este año he cumplido 25 años de bodas de plata con la ciudad y con la función pública, que ya empieza a ser una era. Bueno, de lo que nos alegramos porque eso te ha permitido perfeccionar mucho, investigar también. Claro. Y bueno, independientemente de tu desarrollo económico, vamos a decirlo así, profesional, sí que tiene un bagaje también bueno, nos gustaría que nos hablara de todos tus grupos musicales, ¿no? Porque hemos mencionado que los músicos de Su Alteza, el ensemble de la Tempestad, en fin, distintas orquestas barrocas, así como la Sinfónica de Castilla y León. O sea que un incansable, y lo he dicho al principio, pero lo mantengo. Cuéntanos pues un poco cada uno de tus grupos, háblanos un poquito. Sí, yo te cuento. A ver, soy un poco raravis en el sentido de que es verdad que tengo una actividad profesional, yo me siento plenamente realizado como músico práctico, digamos, y doy al cabo del año. Llevo estos 25 años que llevo desde que volví de París, estoy dando conciertos, todos los conciertos que puedo dar, digamos, sin menoscabo de las clases en el conservatorio. Claro, yo no puedo aceptar todo lo que no puedo decir que sí a todo lo que me proponen, porque luego tengo, claro, por cada concierto que yo doy, que falto a las clases y yo luego tengo que recuperar las clases, tengo que organizarlas, y bueno, hay que tener en cuenta que también dar clase, yo estoy dando clase a niños pequeños porque estoy en el conservatorio profesional, no es lo mismo a un adulto, lo puedes dejar, digamos, de mano durante 15 días y decir, bueno, dentro de 15 días damos el doble de horas de clase, lo que sea. Un niño necesita seguimiento y necesita atención, digamos, lo más regular posible, porque si no avanzas 2 pasos con él y el solito retrocede uno, te lo encuentras todo manga por hombro cuando llegas. Dicho lo cual, claro, yo en todos estos años, que alguna vez me lo han preguntado, mucha gente me lo ha preguntado, nunca he fundado un grupo propio que es, digamos, el destino natural de un clavecinista. Es decir, un instrumentista de otro tipo de instrumentista, un violín, una flauta, un oboe, un instrumentista de cuerda, claro, puede acabar tocando con unos y con otros
porque, bien lo sabéis, en la masa de la orquesta hacen falta instrumentistas de cuerda, hacen falta vientos, hacen falta... Los Pero habituales, claro, vamos a llamarle así, sí, los habituales. Sí, exacto, pero claro, un clavecinista en los grupos suele haber uno, o en el mejor de los casos dos, si hay doblete, si hay un clave y órgano, hay dos claves, en fin. O sea que, quiero decir que en ese sentido, lo normal o lo natural es que una persona que toca el clave o un instrumento de tecla y que quiera hacer música en grupo, pues acabe fundando su propio grupo y se rodee de esos otros músicos. En mi caso, y por fortuna, yo nunca he tenido la necesidad de hacerlo para poder seguir tocando porque, pues no lo sé, porque tengo muy buenos amigos que se acuerdan de mí y me llaman con regularidad y entonces, claro, tú has nombrado efectivamente a los músicos de Su Alteza, que fue con los primeros con los que yo empecé a tocar así de manera regular. Los músicos es un grupo de Zaragoza, como yo, que está integrado por amigos de toda la vida. Ellos empezaron bastante antes de que yo, porque tienen como, digamos, el núcleo duro del grupo, el director y la gente que lo forman, son como 10 años mayores que yo, así es que ellos empezaron su andadura a principios de los 90, en el 91, en el 90. Y yo me incorporé, digamos, regularmente a ellos, pues eso, a partir del año 2000, como 10 años después. Pero desde entonces sigo colaborando con ellos en todo lo que, en la mayor parte de sus proyectos, claro, depende de lo que necesiten, porque Luis Antonio, el director, toca el clave, toca la tecla, y entonces yo voy como segundo siempre de a bordo. Con Silvia Márquez y La Tempestad es 3/4 de lo mismo. Silvia y yo nos conocemos desde que teníamos 10 años y Silvia es la fundadora de La Tempestad, junto con el que colaboro, pues eso, cuando se hacen conciertos a los claves o más instrumentos, en fin. Yo siempre estoy ahí de clavecinista de guardia. Vamos, y con tantos años, ya ni necesitáis ensayar. O Pei dice, ¿qué tocamos, no? La verdad que con Silvia no hace falta mucho ensayo, así, sí, nos conocemos desde tanto tiempo hace, que es llegar ya sé lo que va a hacer ella y ella sabe lo que va a hacer yo. Que eso está bien, que eso llega a un punto en la vida de un músico que sucede, ¿no? Claro. Ya empieza. ¿Y con ella es de Zaragoza o de Salamanca? Sí. Silvia es zaragozana, es zaragozana. Veo que aunque tu vida laboral está afincada en Salamanca, estás más tiempo en Zaragoza. Bueno, no, lo que pasa es que sí, es verdad que somos zaragozanos, pero Silvia ahora es catedrática de clave en el Conservatorio Superior de Atocha, en Madrid. O sea, estamos todos en la diáspora. Porque es verdad que, decía antes de José Luis González Uriol, hay la tecla antigua española en España, hasta una cierta edad, digamos, todos nosotros o somos o zaragozanos o gente que se ha formado con José Luis en Zaragoza. Luego ya una vez que terminamos en diferentes puntos de España, pues eso, Silvia en Madrid o yo en Salamanca, empezamos a formar ya pequeñas escuelas así en cada sitio y ya la cosa se ha diversificado. Ahora ya el panorama del clave, por ejemplo, que es lo que me toca, ha cambiado mucho en los últimos años. Piensa que, por ejemplo, cuando yo saqué la oposición aquella, en el 99, yo era el único profesor de clave de toda Castilla y León, que es una comunidad autónoma tan grande o más grande que Bélgica. Y ahora mismo, pues ya hay clave en León, en Valladolid, en Palencia, en Salamanca somos ya 2 profesores a tiempo completo. O sea, que decir que en los últimos 25 años hemos visto evolucionar, y no solo en esa región, y hablo de ella porque es la que conozco, pero en el resto de España las cosas han cambiado mucho en los conservatorios. Parece que todo permanece inmutable, pero en realidad, si uno mira con perspectiva, sí que las cosas evolucionan. Quiero creer que a mejor. No sé si alguien te lo comentó, pero el clave que tocaste el otro día, el que pertenece a la Orquesta Barroca de Sevilla, que es una aportación de los socios amigos de la Orquesta Barroca, y está el nombre de todos los colaboradores en su bordecito. Lo vi. Eso es un detalle que cuando vemos a personas como usted o como tú, que toca ese clave, pues nos sentimos parte de ser tocados, ¿no? Una particularidad, ¿no? Es fantástico, fue una iniciativa muy buena, sí. El clave, yo sabía su existencia, pero es verdad que lo toqué por primera vez el otro día cuando estuve tocando y dirigiendo a la Barroca. Ya me habían hablado de él, es un clave de Rafael Marijuán, un constructor que vivía en el norte de Madrid, y me contaron la iniciativa que habían tenido. Esto se hace. Yo sí que lo había visto con órganos, por ejemplo, a la hora de financiar órganos es bastante habitual, o suele suceder que se hacen colectas, prestaciones de dinero, y entonces cada tubo lleva grabado el nombre del fundador. En este caso,
claro, aquí como hay tubos y grabarlo en las cuerdas era un poco complicado, aparte de que se rompen, pues decidieron, y está muy bien, hicieron una cenefa muy bonita, que además Sí, así, la verdad de lejos que parece una cenefa, parece un adorno, pero cuando si te acercas están ahí todos los nombres que son legión, ahí ha participado, vamos, hasta la vamos, muchísima gente. Del cual me Sí, congratulo de ser uno de los que están ahí también con su nombre. Claro. Te vi. Ah, bien. Ya estás puesto ahí. Sí. Y además eso, como tú bien dices, está puesto como decoración, o sea que no es algo Sí. descarado diciendo, mira quién no. Porque Desde en un lejos principio parece se pensó... la típica cenefa, luego cuando te acercas ya ves que son los nombres, sí, que no es un motivo vegetal, que es lo que suele ser, sino los nombres. Y es muy bonito, claro, es un instrumento que resuena con los nombres y con los corazones de todos los amigos de la se hizo con mucho cariño. Bueno, pues volviendo y sin dejar el concierto del otro día, el concierto de Navidad, nos traíste a Bach, como es habitual últimamente, está de moda que siempre se... Pero, ¿por qué no nos ofreces esos villancicos de Aragüés o de Samaniego que a tanto has trabajado? Y bueno, como digo eso, puedes decir cualquier otro de la Catedral de Sevilla, de la Catedral de Málaga, que hay muchos productos nacionales, sin embargo está de moda en las Navidades tocar Bach. A ver, yo hice el programa que la orquesta me planteó, me propuso que hiciera y yo encantado, porque sí, es verdad. Sabes que tú dices que a lo mejor estás acostumbrado a tocar Bach, pero nosotros no estamos tan acostumbrados a tocar Bach. A nosotros a los músicos nos encanta tocar la música de Bach. Es que la música me pones en un compromiso, porque la música de Bach es no digo, es un compromiso, digo, en el sentido de que la música Bach es tan extraordinaria y está a tanta distancia en calidad de cualquier otra música, no solo de Aragüés o de Samaniego que los has citado, sino de cualquier otro, que claro, un músico siempre se va a decantar si le das a escoger entre Bach y otro, siempre va a decantarse por Bach. Claro. En este caso fue porque Ventura, que es, como bien sabes, el capitanea la orquesta, cuando se puso en contacto conmigo, sí, bastante, pues dijo que eso, que le gustaría, como era un programa para las hermandades de Sevilla, que le gustaría un programa festivo, con música navideña de Bach, y entonces, bueno, pues así nació, así empezó. Bueno, el programa fue intenso, digamos, a la hora de confección, porque claro, disponíamos, cuando eso quizá la gente cuando no es consciente de algunas cosas cuando un músico tiene que confeccionar un programa, y en este caso era los efectivos, la orquesta con la que contamos, en este caso, pues teníamos un oboe, y como visteis, un oboe y un fagot, aparte de la cuerda. Claro, eso condiciona ya un tanto las cantatas que se pueden o no se pueden hacer, porque lo habitual es que haya dos oboes, o en este caso, bueno, por razones, solo tuvimos uno, está bien, y teníamos dos cantantes, una soprano y un bajo, barítono, cuando el estándar, digamos, de las cantatas es que haya cuatro cantantes, porque normalmente suele haber intervenciones de alto tenor, soprano, alto tenor y bajo, claro. Entonces, claro, eso ya, digamos, restringía el número de cantatas el número de cantatas completas que se podían hacer. Bach compuso, por fortuna para nosotros, creo que son 5 o 6, creo que son 5. 5 cantatas precisamente para esas dos voces, que son todas ellas, o casi todas ellas, son diálogos entre Cristo, el barítono, y la soprano, que hace del alma, ¿no? Entonces, nos vino muy bien que una de ellas, una de las 5 además, era para el segundo día de Navidad, con lo cual esta nos vino al pelo. Una cantata preciosa que es con la que abrimos el concierto. Y luego para el resto del programa, pues el verano pasado, que es cuando hablamos Ventura y yo de hacer esto, yo me escuché las 200 cantatas de Bach, me escuché todas las áreas de soprano, todas las áreas de barítono, en fin, todos los dúos también, para seleccionar. En este caso ya más bien por o por la ocasión, si pertenecían a alguna cantata de Navidad, o por el texto, que fuera más bien festivo y que no fuera, pues eso, muy de Semana Santa, o que fuera acorde con el tiempo del año donde íbamos a tocar. Y también, pues intentando combinar, pues que hubiera áreas lentas, áreas rápidas, mezcladas, también partes instrumentales para que los cantantes pudieran descansar entre una y otra. En fin, fue todo un cruce de datos, una especie como tuviera que hacer una tabla porque tenía que tener eso, que cumplir con la instrumentación, con los cantantes que podían hacerlo, con que les fueran bien a sus voces, que hubiera un poco de todo para todos, que encadenaran bien. En fin, y al final salió este concierto, que yo creo que quedó bastante bien hilvanado, Muy bien, porque lo había hecho yo, pero yo creo que
está logrado, está bastante armado. Ujú. Y yo creo que a la gente le gustó porque aplaudieron bastante. Y Sí, estoy- hombre, me alegro mucho. sí, sonó muy bien, sonó muy bien. Sí, sí. Y bueno, además hay que decir que hay que agradecer lo que tuvimos allí y sonó bastante bien. Y que bueno, que te felicitamos y te esperamos, como se suele decir, ¿no? Te Yo esperamos. encantado, yo siempre que queráis. Yo estoy ahí. Ya dije quiénes, algunos, seguro que muchos de los radioyentes estuvieron presentes y yo dirigí unas pequeñas palabras así, bastante emocionado, y era Sí. verdad que estaba emocionado porque hacía, no tanto, hacía ya casi 2 años que no bajaba por Sevilla, y una ciudad que lo digo ahora también, que me ha tratado siempre muy bien, en la que me he sentido muy a gusto como en casa, Ujú. bueno, y que a la que me encanta volver. Además, te tenemos un poquito cerca porque, si mal no recuerdo, fue en octubre de 2023, a finales, tuvimos a través de nuestro amigo común, que es Rafael Ruberris, al cual le agradecemos que está pendiente siempre de tantísimas cosas, de gestionar de Hombre, forma Rafa es adecuada un la música, que nos pusiera en contacto para darnos a los miembros que estábamos de visita por la zona de León. en León. Nos diste un concierto de clave en la, Sí, en aquel... en la Fue ahí, en un anexo de San Isidoro, además. Ahí, sí, me acuerdo. eso es, pero buscaba la palabra Sí. de cómo definir aquello que es que me sale La hospedería, ¿no? la hospedería, gracias. Sí. Sí, Gracias, Alfonso. Anexada Eso, a San la Isidoro. hospedería, que es un lugar Sí. magnífico. Bueno, a mí me encantó. Yo nunca había entrado, Sí. fíjate. Había estado varias veces, pero no había entrado nunca. Estaba todo asegurado. O sea, la música, el clave, el músico, estaba todo asegurado. Lo que no sabíamos el catering. Y hasta el catering salió magnífico. Bueno, aquello fue extraordinario. Todo el mundo Eso es que sobró comida, sobró bebida. Digo, uy, por Dios. Esto fue impresionante, fue impresionante. Es que ojo, que en León se come muy bien, ¿eh? Sí, damos fe. Ya lo comprobasteis. Sí. Bueno, yo creo que en España, cuando se pasa hambre, cuando se sale de ella. Es verdad, es difícil comer mal en ningún sitio de España, pero particular, a mí León me sorprendió, siempre la primera vez que fui por primera vez, se come muy bien. Para finalizar en nuestra entrevista, conocer o hablar un poco de tu fase de traductor. Eso es viene como consecuencia de tu tiempo en Francia, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a ver, mi madre ejerció un tiempo de profesora de francés, es que no solo intentó darme clases de piano sin éxito, sino también darme clases de francés también con poco éxito. Entonces, pero sí, cuando estuve en Francia, claro, tuve que espabilar, evidentemente. Y la cuestión es que cuando yo regresé a Salamanca, los primeros años que yo daba clase básicamente a niños pequeños, claro, los niños por las mañanas están en el colegio, en el instituto, donde estén, y es por la tarde a partir de una cierta hora cuando van al conservatorio, con lo cual yo tenía las mañanas bastante libres. Y enfrente de casa, justo enfrente de donde yo vivía, estaba la facultad de traducción, que es una cosa que siempre ya empecé a hacerlo así, digamos, esporádicamente estando en Francia, y entonces, bueno, pues me decidí a estudiar eso. Me matriculé en la Facultad de Traducción e Interpretación de Salamanca y cursé estudios de traducción de francés, que era mi primera lengua, y de alemán, que fue mi segunda lengua. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, bueno, durante unos años sí que es verdad, como has dicho antes, yo trabajé para distintas editoriales del grupo Random House Mondadori. Bueno, entonces era Random House Mondadori, ahora es Penguin Random House. Y traduje pues lo que me mandaban. Yo que pasaba los veranos traduciendo novela histórica, y traduje mucha novela histórica, mucho thriller, algo de novela de terror, algún ensayo de arte. Pero de lo que estoy orgulloso, de lo que hay que hablar, exactamente, de ese ensayo. Bueno, de esa época estoy muy contento. De lo que más orgulloso estoy es de haber traducido al castellano desde el alemán el tratado de flauta de Joachim Quandt, que fue el maestro de flauta de Federico el Grande de Prusia. Y que, a pesar de ser un tratado de flauta, en realidad son 300 páginas, digamos, de flauta hablada, pues a lo mejor las 50 primeras páginas, pero el resto del tratado, las 250 páginas, son consejos que valen para cualquier músico. Y que es una fuente de información muy valiosa para cualquiera que se quiera afrontar pues la música del siglo XVIII con conocimiento de causa. Es un libro que, aunque se publicó en 1752 y estaba traducido a prácticamente todas las lenguas, incluido el japonés, el checo y el catalán, en español no había una edición todavía publicada. Y entonces en 2015, creo recordar, 2016, salió mi traducción en la editorial La Idea. Posteriormente, esa misma editorial ha seguido traduciendo tratados históricos. Después vino el de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de Bach, que
que un año después que Quant publicó uno dedicado al teclado, a los instrumentos de tecla, y ese lo tradujo Eva, una asidua del curso de Daroca, y bueno, y ahí también ayudé yo coadyuvé revisando la traducción, y ahora en breve está por salir otro tratado alemán de esa época, tratado de canto, que también se publicó en Berlín en esos mismos años, y que ahora mismo estamos revisando precisamente y se publicará este año próximo. Así que bueno, sí que estoy contento en ese sentido por haber contribuido un poco a que mis compatriotas puedan acceder a todos estos textos imprescindibles para cualquier músico práctico que quiera, digamos, tocar la música del siglo XVIII con conocimiento de causa. Y de nuestra parte y desde nuestro programa, agradecerte de que el ensayo, que es un método para tocar la flauta travesera, esté disponible. Y más cosas. Tocar la flauta travesera y muchas más cosas. Bueno, pues no queremos robarte más tiempo, que ya te hemos robado bastante. Un placer. Te agradecemos tu paso por Enclave Musical del Sur y además de desearte muchísimo éxito, queremos que tengas muy claro que aquí, en Sevilla, siempre tiene unos admiradores deseosos de volver a oírte. Unos admiradores y unos muy buenos amigos, sobre todo eso. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Basilio. Y seguimos en contacto, como suele decir. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, siempre que queráis. Hasta entonces. Un saludo. Saludos. Quiero compartir con ustedes el bis que ofrecieron en el concierto para despedirse, justo después de las palabras de agradecimiento de nuestro invitado a los asistentes. La cantata Lo que Dios hace, bien hecho está, de Johann Sebastian Bach, que sonó así. Para mí es una pena, pero aquí termina Enclave Musical del Sur. Les esperamos en el próximo programa para hablar de música y músicos. Gracias por su atención.